¿Qué hay de cierto que en el libro de Marcos le fueron agregados capítulos, que originalmente solo fueron 6? No es verdad. Para esto me gustaría explicarle a nuestra audiencia que existe una ciencia que se llama la crítica textual. Esta se divide en dos: crítica textual alta y crítica textual baja. La crítica textual, a grandes rasgos, para no extender demasiada la respuesta, creo que me he estado extendiendo demasiado. Un poquito. Ok, ando muy animado en esta tarde de predicar. La crítica textual es una ciencia que se encarga de revisar los pergaminos para resolver el problema de la fidelidad de la transmisión de los manuscritos del original a través de las copias a lo largo del tiempo. Esto es, podemos estar seguros que las copias que tenemos de los pergaminos bíblicos contienen el texto original que se escribió en el autógrafo. Esto es en el primer documento, aquel documento de donde salen todas las copias. La crítica textual se hace cargo de esto, de revisar. Entonces, como estamos hablando de que existen más de 5,800 copias o documentos, para ser más preciso, porque algunas de estas copias fueron fragmentadas, más de 5,800 documentos solamente griegos. En este caso, el Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en griego, casi en su totalidad en griego. Entonces, esas copias que se han venido transmitiendo, algunas de ellas en la crítica textual se ha descubierto que no coinciden. Eso es nada más del griego. Si nos metiéramos en el tema del hebreo o del arameo, la copia o el escrito más antiguo griego es la Septuaginta. En el caso del arameo tenemos los Targumim, que son las copias del hebreo al arameo. Targums también se conocen. Tenemos en copias al hebreo, de hebreo al hebreo, o del griego al hebreo, el texto masorético, etcétera. Cuando se empiezan a hacer estos análisis para ver si coinciden los textos, entonces existen muchas diferencias, no pocas, sino muchas diferencias. A estas diferencias en la terminología del estudio de los manuscritos, nuevamente esta ciencia llamada la crítica textual, en esa terminología se les llama variantes. Entonces, existen variantes, pero hay quienes exageran esas diferencias y dicen, son muchísimos las variantes y son tan grandes esas variantes que no podemos confiar que el texto sea fidedigno. Pero estas declaraciones son muy exageradas, radicalmente exageradas, porque de estas variantes que existen, muchas de ellas se han demostrado, primero, que en las cifras, cuando se habla, por ejemplo, de 4,500 variantes, de 1,500 variantes, de 2,000 variantes en este manuscrito, de 600 en este otro, cuando se empiezan a dar números, lo que no se menciona es que son variantes de todas las copias, no tanto variantes de un solo documento. En la medida que te metes a estudiar todas estas críticas, eso es lo que más vas a encontrar, exageraciones. Y cuando hablamos de las diferencias en las variantes del Evangelio de Marcos, la más sobresaliente y la que más se ha discutido y la que más ha causado polémica es en el Evangelio de Marcos los últimos 12 versículos del capítulo 16. Esa es la más fuerte que hay. Y aún así no es algo de lo cual se pueda discutir
o más bien que se pueda sentar, que ya es un hecho, esta afirmación de que en Marcos se añadieron los últimos 12 versículos. Eso es lo más fuerte que hay tocante a variantes del Evangelio de Marcos. Se ha enseñado, hay hombres muy pesados en el estudio de la crítica textual, muy pesados, que han escrito libros, que han dado conferencias, que son reconocidos en este tema, quienes han hecho estas afirmaciones de que el Evangelio de Marcos en el original no existen los últimos 12 versículos. El capítulo 16, que es el último capítulo de Marcos, tiene 20 versículos. Entonces se asegura que el original solamente llegó hasta el versículo 8. Esto es lo que se asegura. Y de ahí pues muchos han dicho, hay una adulteración, o más bien más que una adulteración, corrijo, hay una añadidura al capítulo 16 de Marcos, en donde se agregaron los últimos 12 versículos. Nada más llega el original hasta el versículo 8. Eso se ha postulado y se ha extendido por todo el mundo, pero en realidad hay otros eruditos, también con credenciales, que se han dedicado a desmentir tal afirmación. Entre los argumentos que han usado, yo quisiera citar solo uno que tiene demasiado sentido común, incluso ya ni te tienes que meter en cuestiones teológicas, solo recurrir al sentido común, y es, si el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 llegara solo hasta el versículo 8, me gustaría que lo leyeras para darle sentido a la explicación que voy a mencionar, para que así pudieran nuestros oyentes apelar al sentido común y no tanto al estudio de la crítica textual. Usted indíqueme de dónde. El verso 8 nada más. El verso 8. Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Muy bien. Se nos está narrando ahí en ese versículo lo que hicieron estas mujeres después de que encuentran la tumba vacía. No recuerdo si es en ese evangelio donde se les aparece el ángel o el Señor Jesús, que es llamado el hortelano por María, pensaba que era el hortelano. Pero, ok, ahorita no quisiera adentrarme en la historia, más que mencionar que ellas, después de la experiencia de la tumba vacía, se menciona ese versículo. ¿Qué se sigue después de allí? Se sigue que van y le dicen a los apóstoles que el Señor había resucitado. Después se sigue la aparición de Jesús a los apóstoles, la comisión de ir a predicar y las señales que les van a seguir. Del versículo 16 al 20 se menciona cómo es que Jesús los manda a bautizar a las personas y cómo señales seguirían a los apóstoles. Ok. Apelemos al sentido común. Sí, yo no soy un experto, es más, ni siquiera soy un estudiante de la crítica textual. Como apologista entro en el tema, pero repaso y tomo las herramientas necesarias. Pero vayamos al sentido común. Si estamos hablando que Marcos es una biografía de ministerio y la vida de Jesús, y ¿cómo es que inicia Marcos su evangelio? A diferencia de Lucas y a diferencia de Mateo, quienes se sabe que ellos dos toman del evangelio de Marcos para nutrir sus evangelios, Marcos inicia con el ministerio de Jesús. Mateo y Lucas inician con el nacimiento de Jesús y Lucas todavía agrega parte de la infancia de Jesús. Ellos nos dan información sobre su nacimiento y su crecimiento. Y ya de ahí se brincan a su ministerio. Marcos omite esas partes y comienza hablando del inicio del ministerio de Jesús y en su primer capítulo, no solo cómo da cumplimiento a la profecía de Isaías, sino habla del ministerio de Juan, las pruebas de Jesús en el desierto, etc. Entonces, tenemos una biografía de un discípulo de Pedro, Marcos fue discípulo de Pedro, que al finalizar esta biografía
Si solamente Marcos hubiera dejado escrito hasta el versículo 8, estaría dejando una biografía no solamente inconclusa, sino sin sentido. ¿Quién finaliza una biografía de esta manera diciendo, y las mujeres tuvieron miedo, punto? Pero, ¿qué pasó? ¿A dónde se fueron? ¿O cómo se cierra? No hay un final. Es como hablar de la historia de un matrimonio, lo clásico es si se casaron y vivieron felices para siempre. Pero nadie termina un libro o una historia diciendo, y se subió al carro para irse a la iglesia, y luego ¿qué pasó? Pues ya no se sabe, nada más se quedó en el carro. No tiene sentido. Por eso apelo al sentido común. Es entendible que esos versículos, aunque no aparecen en ciertos manuscritos antiguos, eso es la verdad, no aparecen en ciertos manuscritos. Creo que es el códice sinaítico. Ahí no estoy muy seguro, no me he adentrado en este tema, pero parece que es el códice sinaítico que no tiene estos versículos, entre otros manuscritos. Pero a fin de cuentas, el autor no pudo haber dejado inconclusa la historia, ¿sí? Aparte, eso es solamente apoyándonos en el sentido común. Otro argumento que pudiera ayudarnos a entender que no pudieron haber quedado inconclusos los versículos es que aunque no aparecen esos últimos 12 versículos que ya mencionan la aparición de Jesús a los apóstoles y la comisión a los apóstoles, sí aparecen en el Evangelio de Lucas. Ahí Jesús se les aparece a los apóstoles, les reprocha su incredulidad, como aparece en la reprensión de Marcos en esos 12 versículos, porque Jesús les reprocha la incredulidad a los apóstoles. Bueno, en los originales del Evangelio de Lucas, o en las copias más antiguas del Evangelio de Lucas, sí aparecen esos versículos. Entonces tenemos razón para creer que aunque no están en todos los manuscritos antiguos esos últimos 12 versículos, sí están en otros manuscritos que se discuten, ese es el punto de discusión, lo que voy a mencionar, que se discuten, que fueron añadidos después. Entonces, a ver, nada más, esto es muy, muy personal para ver si entendí. Digamos que finalmente se puede decir que esos últimos versículos, aunque no están en todos los escritos antiguos de Marcos, podríamos decir que son fidelignos porque Lucas sí los tiene y que muy probablemente él los tomó de los manuscritos de Marcos, y eso comprueba que sí existen. Esa podría ser una prueba, exactamente. Porque es a saber que de Mateo y de Marcos hay muchísimos versículos idénticos, ahorita no tengo la cifra, pero estamos hablando de versículos que son idénticos, que fueron copiados del Evangelio de Marcos. Entonces, al tener Lucas el registro de que Jesús reprocha la incredulidad de los apóstoles, y eso está en Marcos, esa es una buena consideración para entender que sí existen en el original de Marcos. Muy bien, apologista.